Por siglos, personas de todo el mundo han contado historias de tesoros perdidos en tierra y mar. En todos los rincones del planeta, seguro te toparás con un relato de oro enterrado, riquezas extraviadas o diamantes desaparecidos, sin importar con quién hables o qué libro tomes y leas. Algunas historias de tesoros tratan sobre artefactos antiguos que muestran la vida de civilizaciones perdidas y aportan nuevos conocimientos y hallazgos históricos. Otras giran en torno al impulso inherente de la humanidad hacia la riqueza y la fortuna, a menudo acompañadas de lecciones sobre la avaricia, el materialismo y las consecuencias de la conquista. Por lo general, este tipo de relatos tienen lugar en las costas de aguas indómitas o en territorios inexplorados de países lejanos a América, y mucho menos en la frontera occidental. Sin embargo, al observar más de cerca los registros y libros de texto que detallan la vida en el oeste americano, encontrarás que hay muchas historias similares sobre oro, artefactos y otros botines legendarios que circulan al oeste del río Mississippi. Así que, para comprender mejor la leyenda que rodea las búsquedas de tesoros a lo largo de la frontera, aquí está nuestra siguiente exploración en relatos de tesoros perdidos originados en el Viejo Oeste. Presentando la leyenda del tesoro escondido de Victoria Peak en el sur de Nuevo México. El punto más antiguo en la historia asociado con el tesoro perdido de Victoria Peak nos remonta a finales del siglo XVI. Fue un periodo de conquista en las regiones centro-occidentales de América del Norte, cuando España reclamó gran parte de la tierra que abarcaba desde la cuenca de lo que hoy es Alaska, pasando por la mitad occidental de Canadá, la mitad occidental de lo que sería Estados Unidos y la mitad occidental de Sudamérica. El año era 1598, y el conquistador español Don Juan de Oñate había establecido recientemente la siguiente colonia de la Nueva España, llamada Nuevo México. Sus tácticas contra los nativos pueblo del suroeste estadounidense fueron viles. Tanto así que estas acciones dieron origen a su legado como un líder cruel y desalmado. Se dice que durante su conquista provincial en lo que hoy es Estados Unidos, Oñate buscó desesperadamente las 7 ciudades de oro, conocidas como Cíbola en la leyenda española. Aunque estos lugares nunca se documentaron, se dice que el conquistador español acumuló un valioso tesoro de oro y joyas antes de terminar su reinado. En 1606, Oñate recibió la orden de regresar a la Ciudad de México. Sabía que no podía regresar al sur de la frontera con todas sus riquezas y artefactos a cuestas, así que ideó un plan para esconderlos. Forzó a un grupo de indígenas encarcelados a cumplir sus crueles órdenes, torturándolos con arduo trabajo para enterrar su tesoro en el desierto de Nuevo México. Planeaba volver después para recuperar el tesoro escondido. Pero debido a la inquietante opresión de Oñate tanto a los nativos americanos como a los colonos españoles, se le prohibió regresar a Nuevo México desde entonces. Regresó a España y fue jefe de inspectores de minas hasta su muerte en 1626. Exhaló su último aliento sin saber el destino de su riqueza. El siguiente capítulo en el tesoro de Victoria Peak llegó 170 años después, en 1797. La mitad occidental de Norteamérica, Estados Unidos y México aún tenía misiones y asentamientos religiosos españoles. Así, sacerdotes de todo tipo de nacionalidades hicieron de su misión atravesar la frontera, construyendo iglesias y desarrollando sus congregaciones. El padre Leroux, sacerdote francés, fue uno de los líderes que atendieron su llamado en los desiertos de la Nueva España. Llegó a Durango, México, en el 97 y recibió una noticia que podría cambiar su vida. Mientras estaba en Durango, un soldado apostado cerca de la iglesia alertó al padre Leroux sobre un enorme yacimiento de oro que, según los rumores, estaba enterrado al norte de Paso del Norte. El viaje al yacimiento era de 2 días, pero antes el padre debía obtener permiso de la iglesia. Los funcionarios de la iglesia negaron al padre Leroux su solicitud de ausencia, pero la codicia por el oro era demasiado fuerte para que la ignorara.
A pesar de la falta de consentimiento, partió hacia las montañas de la cuenca Embrillo, pensando que expiaría sus pecados en una fecha posterior. Sin embargo, al llegar a Nuevo México, él y su grupo de mineros quedaron atrapados por la grandeza del oro. Leroux y su compañía excavaron túneles en las montañas, cosechando las recompensas durante años. Una falla en la cuenca creó una cueva donde se almacenaba la mayor parte del oro, y Leroux acumuló un sinfín de riquezas ante sus propios ojos. A medida que su riqueza crecía, aumentaban la avaricia y celos de sus compañeros en México. El gobierno mexicano estaba muy molesto por la deserción de Leroux, y al enterarse de su gran hallazgo, envió soldados a Nuevo México. Su misión, hallar a Leroux. Y su directiva, tomar el tesoro y matarlo. El padre Leroux supo de la emboscada antes del ataque mexicano y persuadió a varios de sus seguidores más fieles para ayudarlo a defenderse en el Pico Victorio. Lucharon valientemente cuando llegó la caballería, pero era demasiado poder de fuego para que la improvisada milicia formada por la misión pudiera resistir. Sin embargo, antes de que todos fueran eliminados, el ejército mexicano intentó todo lo posible para descubrir la ubicación secreta del oro. Torturaron a los seguidores de Leroux, llevándolos al borde de la muerte. Aún así, estaban demasiado ligados a su sacerdote francés para ceder. El propio Leroux fue golpeado, magullado y azotado hasta someterlo, pero se negó a revelar lo que sabía. Cuenta la leyenda que cuando el corazón de Leroux finalmente dejó de latir, gritó hacia el cielo, lanzando una maldición sobre cualquiera que encontrara su oro o revelara su escondite a sus enemigos. México buscó desesperadamente el tesoro, pero fue en vano. El legado del padre Leroux fue escondido en la cuenca de Embrillo. Algunos piensan que el oro hallado por el padre Leroux no eran depósitos para extraer cerca del Pico Victoria. Ellos piensan que la misión de Leroux se topó con las riquezas escondidas por don Juan de Oñate antes de su éxodo de Nuevo México. Originalmente estaban extrayendo oro, pero en su lugar cavaron túneles más profundos en el tesoro de Oñate una vez que lo descubrieron. Es más probable que la historia del padre Leroux sea el verdadero origen del tesoro, ya que está respaldada por evidencia histórica, mientras que no hay pruebas concretas de que Oñate haya encontrado tales riquezas, y sus conexiones con el tesoro están más relacionadas con el folclore de Cíbola. Décadas después, durante el final del reinado de Maximiliano en México, surgió otra historia de un tesoro impulsado por la conquista. Cuenta la leyenda que Maximiliano se enteró del complot para asesinarlo justo a tiempo para mover las riquezas de su hacienda al sur de la frontera a un lugar secreto en los Estados Unidos. Se cree que este lugar no era otro que el Pico Victorio, una red cavernosa de túneles que creaba el escondite perfecto para la riqueza de una mansión de emperador. En 1867, Maximiliano fue asesinado, y el paradero del oro y las joyas que acumuló pasó desapercibido. Aunque se dice que el tesoro del Pico Victorio viene de conquistas españolas y mexicanas, una teoría popular lo relaciona con el jefe apache Victorio, quien da nombre a la montaña. A finales de la década de 1870, el jefe Victorio y su grupo de apaches recibieron la orden de trasladarse a la reserva de San Carlos, en lo que hoy es Arizona. Sin embargo, Victorio no aceptó, viendo esas exigencias como nada más que un cruel destierro para él y su gente. Luchó arduamente por la soberanía en su tierra natal y finalmente el gobierno federal cedió a un compromiso. Por un breve tiempo, Victorio y su gente pudieron permanecer en el territorio de Nuevo México. Lejos de las proverbiales rejas de prisión de San Carlos, en 1878 se descubrió oro en las colinas de Nuevo México, y en un abrir y cerrar de ojos, Estados Unidos rompió el tratado y los colonos inundaron las tierras de los apaches. En respuesta, el jefe Victorio reunió a sus mejores guerreros y levantó una barrera entre él y sus ahora amargos rivales estadounidenses. ¿Su estrategia? Atacar y saquear a sus objetivos de toda su riqueza dorada. A Victorio no le interesaba el oro, era insignificante para varias tribus nativas.
Sin embargo, él y los demás sabían de la obsesión de Estados Unidos con ese elemento, y lo robaban siempre que encontraban un tesoro. Esta campaña dedicada, conocida históricamente como la Campaña de Victorio, duró 2 años. Cuenta la leyenda que este fue tiempo suficiente para que el jefe Apache reuniera una gran cantidad de tesoros, tomados de asentamientos en toda la frontera. Luchó contra los Rangers de Texas y los soldados Búfalo. Luchó tanto contra el ejército mexicano como contra el ejército estadounidense. Luchó contra vaqueros pistoleros y de vez en cuando contra algún colono valiente. Sus saqueos ocurrieron en lugares de Texas y Nuevo México. Los trenes de carretas, diligencias y negocios con riquezas, como iglesias y oficinas postales, no estaban a salvo del saqueo de Victoriano. En ese momento, Victoriano utilizaba la cuenca Embrio como su cuartel general y escondite tanto para su ejército como para tesoros robados. Se cree que todo lo que saqueó, monturas, papelería, oro, dinero en efectivo y otros artefactos valiosos, terminó en la cuenca y más específicamente en los intrincados sistemas de cuevas, utilizados por los apaches. Ciertas leyendas también afirman que Victorio usaba las vastas salas del tesoro en las laderas de sus montañas para mantener cautivos y torturar a sus prisioneros. Se dice que mantenía vivos a sus adversarios, los mantenía al borde de la muerte y se aseguraba de que sufrieran un delirio total en las cámaras oscuras y tenues de la cima de Victorio. Cabe destacar que la vida del jefe Victorio, especialmente su paradero y campañas en la segunda mitad del siglo XIX, está bien documentada e investigada por historiadores hasta la época moderna. No hay pruebas de que torturara a prisioneros de guerra, ni que ocultara millones en oro y objetos valiosos en las montañas de la cuenca. Pero aún así, la leyenda permanece. El folclore se ha transmitido por generaciones, vinculado al origen del tesoro oculto en la cima Victorio. Sin embargo, nada de esto existiría, ni siquiera la tradición oral, de no ser por el descubrimiento fortuito hecho por Milton Douglas en 1937, que reveló la existencia de tal gloria y riquezas. Douglas se mudó a Hatch, Nuevo México, en 1935. Él y su esposa, Ova Babenose, habían estado recorriendo la frontera desde su liberación de la Penitenciaría Estatal de Nuevo México. Buscaban aventura tras intentar ser colonos para huir del tedio de la Gran Depresión. Sus vidas, las vidas de sus descendientes y las vidas de los descendientes de sus descendientes cambiarían para siempre en noviembre de 1937. Fue durante una expedición rutinaria de caza de venados alrededor de la cuenca Embrio que el Doc haría el descubrimiento de su vida. Durante la cacería, la lluvia cubrió el cielo y obligó al Doc, que exploraba la base de la montaña, a buscar refugio. Encontró un lugar favorable al subir por las laderas, refugiándose bajo una gran saliente antes de la cima de Victorio. Mientras la lluvia caía con más fuerza, el Doc echó un vistazo alrededor y no pudo evitar sentir curiosidad por una piedra que parecía haber sido colocada específicamente por otra persona. Actuó según su sospecha y cavó alrededor de la roca, lo suficiente como para meter las manos debajo y forzarla fuera de su posición. Tras la roca había un gran agujero que bajaba al interior del pico Victoria, y en ese momento el Doc no tenía alternativa. Se arrastró a las sombras y halló restos de un viejo pozo de mina o algo hecho por el hombre. Sin luz ni equipo de escalada, volvió al campamento y le contó a Babe el hallazgo. Ambos lo guardaron en secreto hasta poder volver preparados. Su plan resultó perfecto cuando cumplieron su promesa y volvieron a las montañas con cuerdas y linternas. Doc hizo su primer hallazgo en una pequeña habitación a unos 18 metros dentro de las cuevas. Las paredes estaban adornadas con antiguos dibujos indígenas, así como algunas marcas hechas por colonos. Unos 18 metros más adelante, encontró una enorme serie de cuevas y pequeñas habitaciones talladas dentro de ellas. En estas habitaciones había esqueletos atados de rodillas a una estaca, con las manos a la espalda. Lo que les ocurrió a estas almas fue una muerte muy tortuosa.
Antes de seguir, el Doc supuestamente halló 27 esqueletos en igual estado horrendo. Fue en su siguiente parada en las cámaras cavernosas donde encontró oro. En lo más profundo del pico de Victorio había montones de monedas, joyas, estatuas, artefactos, cartas y, lo mejor, lingotes de oro que se estima pesaban unas 40 libras cada uno. Se estima que el tesoro valía unos 2.000 millones actuales, algo incomprensible para esa época. Doc y Babe pasarían los siguientes años haciendo viajes de fin de semana a la cuenca, sacando el tesoro pieza por pieza. La leyenda dice que Doc se volvió paranoico mientras extraían más de las cuevas, ocultando pasadizos incluso a su esposa y enterrando la mayor parte del oro en lugares aleatorios del desierto, escondites que solo él conocía. También influían las nuevas leyes del gobierno federal de Estados Unidos. El Congreso aprobó la Ley del Oro, llamada Orden Ejecutiva 6102, que prohibía a los ciudadanos poseer y comerciar oro. Así que, sin importar cuánto oro sacara de Victoria Peak, Doc solo aumentaba su riqueza en teoría. Lo único que podía hacer era establecer reclamaciones de minería y hallazgos de tesoros ante el estado de Nuevo México, asegurándose de que las cavernas de Embrillo Basin permanecieran intactas para cualquiera excepto él y Babe. A pesar de esto, los periódicos locales se enteraron de la operación de la pareja Noss, y así nació la leyenda del tesoro oculto de Victoria Peak. Sin embargo, todo llegó a un punto crítico en el otoño del 39. Noss contrató a un ingeniero llamado sin especificar Montgomery para que lo ayudara a abrir los túneles que llevaban a las cuevas del tesoro. La experiencia de Montgomery terminó cerrando el acceso a las montañas, después de que la dinamita provocó el derrumbe del pozo de la mina. En los siguientes 10 años, la vida personal y profesional de Doc se desmoronó gravemente. Fracasó una y otra vez en sus intentos de reabrir las cavernas de Victoria Peak y se divorció de Babe en 1945. También intentó vender la mayor parte del oro y las joyas recuperadas en el mercado negro de Arizona, solo para descubrir que muy pocos compradores estaban dispuestos a participar. El tiempo se agotaba, pero el ego lujurioso de Doc solo crecía. En 1948, el explorador difamado pero ansioso hizo su último intento por encontrar el resto del tesoro. Contrató a Charles Ryan, perforador de Texas, para ayudarlo a reingresar al pozo de la mina Victoria Peak. Ryan aceptó, pero solo con la condición de recibir $25,000 en lingotes de oro como pago. En un giro inesperado, Babe Noss también tenía muchas ganas de quedarse con el tesoro para ella sola. Ella presentó una contrademanda por el tesoro en Embrillo Basin, pero el caso se pospuso hasta definir un precedente legal sobre la propiedad de las minas. Doc creyó que esto haría que Ryan cambiara de opinión y se puso ansioso de que el tejano intentara traicionarlo. Fue al desierto y enterró los $25,000 en lingotes de oro, donde Ryan jamás sospecharía. Desafortunadamente para Doc Noss, esto resultaría ser un error fatal. Cuando le reveló a Ryan sus travesuras, el perforador de petróleo amenazó la vida de Doc si no le decía la ubicación del oro. Doc discutió vehementemente con él, diciendo que el trato estaba cancelado. Amenazó a Ryan y su familia antes de retirarse a su auto. Ansioso por una emboscada, Ryan sacó una pistola y disparó un tiro de advertencia, diciéndole a Doc que se detuviera en seco. Ryan disparó otra vez al no detenerse. Esta vez el disparo acertó y la bala le dio a Doc en la cabeza. El viejo explorador murió con solo $2.16 a su nombre, llevándose a la tumba los secretos de todo su oro enterrado en el desierto de Nuevo México. Era como si el tesoro nunca hubiera existido en primer lugar. Durante los siguientes 75 años y contando, Babe Noss y sus descendientes lucharían como locos para recuperar los derechos mineros en el Pico Victoria, pero en su mayoría sin éxito. White Sands tomó la cuenca Embrillo y el ejército de Estados Unidos ha anulado muchas reclamaciones mineras allí. Sin embargo, ellos mismos han sido detenidos al buscar el tesoro, ya que Babe y su compañía han presentado demandas cada vez que se han iniciado operaciones de perforación.
Entre 1992 y 1996, la familia Noss estableció una sociedad para aumentar su misión personal de perforar las montañas, pero las breves búsquedas que realizaron no tuvieron éxito. El ejército de Estados Unidos intervino de nuevo, dejando a la familia Noss sin tesoro. Numerosas expediciones de cazadores expertos y aficionados han intentado recuperar las bolsas de oro enterradas por Doc Noss en Nuevo México entre 1937 y 1939, pero todos han fracasado. Hoy, sin pruebas físicas de los tesoros, cualquiera puede especular sobre el destino del tesoro oculto de la cima Victorio. Sin embargo, es claro que, ya sea fruto de conquista o venganza, ahora solo el gobierno federal de Estados Unidos controla su destino. Un destino mayormente perdido en la historia de la frontera, dejado para vivir en el folclore de América para siempre.